abierta entre nosotros sobre las mejores maneras para comunicar y para informar nuestras tareas periodísticas mejor. Y lo único que puedo compartir hasta donde vamos es que no hay nada escrito, como suele pasar en estas cosas. Está en construcción un conjunto de cosas muy importantes, está en construcción una serie de cuestiones que van seguramente a dominar en los próximos años en la materia periodística y digital. No hay nada escrito, estrictamente hablando. Hay experiencias, por ejemplo, de grandes inversiones de medios de comunicación tan poderosos, por ejemplo, de New York Times. Se hablaba del caso de The New York Times, que hizo una súper inversión millonaria para hacer un reportaje muy amplio con todos los elementos de producción, de reportería, de los ingredientes que se le pueda poner a una historia para colocarla en internet. Y ahí se discutía sobre si esa era la fórmula para atrapar a las audiencias, dado que costaba muchísimo dinero y la gente sí llegaba a ese tipo de periodismo. No había constancia de que leyera todo, había grandes textos largos, por ejemplo, ¿no? Había ahí una discusión sobre si era la mejor manera de hacer periodismo en lo digital, y entonces, por ejemplo, se llegó a una suerte de conclusión donde se decía, bueno, ¿qué sucedió con ese gran reportaje al que se le invirtieron cantidades millonarias? Bueno, sucedió que no fue exitoso en términos económicos, de ahí no vivía el New York Times, ni cosa que se le parezca. Fue un fracaso, si se le quiere poner la palabra, en términos económicos. Sin embargo, fue una gran apuesta periodística con una gran audiencia de los cibernautas, y desde luego la marca de New York Times quedó desde muchos puntos de vista subrayada y potenciada. En fin, son algunas de las cosas que a lo largo de estas horas hemos podido compartir, ahora ya formalmente instalados en lo digital, pero como alguien dijo, ya parece que es una redundancia hablar de periodismo digital cuando lo digital es que ya está entre nosotros instalado. De tal manera que hacemos una extensión de lo que ya hicimos al principio de la semana, ahora directamente con este Congreso de Periodismo Digital. Me salí de la primera mesa, lo lamento en esa parte porque estaba muy buena y ahorita regreso rapidísimo. Cuando estaba escuchando, por ejemplo, a Nacho Escolar, que ha hecho un muy interesante proyecto que desde luego es inspiracional, porque han encontrado una especie de fórmula que es muy atractiva para los periodistas que pretendemos tener, además de nuestra presencia en los grandes medios, queremos incursionar como periodistas independientes en nuestro cachito de historia en lo digital. Gente que pueda tener un trabajo en el país, en el mundo, en la televisión española, etcétera, como periodista profesional, y que sabedores de que no cuesta la concesión para tener un pedazo de existencia en internet, bueno, son experiencias que aquí se están exponiendo. Alguien que dijo, vamos a hacer un espacio propio de periodistas independientes, disociado de las grandes marcas, y entonces está Nacho, y nos lo estamos perdiendo, está Nacho contando algunas cosas muy específicas, que son de gran utilidad. Está contando Nacho, por ejemplo, cómo ha logrado un modelo de sustentabilidad económica muy interesante y hasta donde entiendo eficiente, esa es la gracia mayor, donde han combinado el pago, no le llaman suscriptores para empezar, aquí hay códigos que se construyen distintos, no le llaman suscriptores, le llaman socios a aquellos y aquellas que deciden poner dinero para sostener ese medio. Y han logrado algo muy interesante, me lo llevo de tarea para México, una cosa en donde el dilema eterno de los medios, de cobrar o no cobrar, bueno, aquí parece que hay que cobrar, pero aquí cobrar significa cerrar, y en el caso de Nacho Escolar, lo que está contando es cómo lograr la fórmula para cobrar y no cerrar la accesibilidad al medio. Y entonces está narrando, por ejemplo, que en el sitio que ha desarrollado el diario, hay socios que pagan X cantidad, no sé cuánto, pero pagan X cantidad, reciben, dice, caramelos, fue la palabra que usó, reciben algunos caramelos, y entonces tienen algunas ventajas sobre los otros usuarios que no pagan, pero todos pueden acceder. Entonces se revienta el mito de que si cobras tienes que cerrar, o sea, cerrar el acceso solo a los que pagan para acceder.
Entonces él ha planteado, se puede mantener abierto para todos, entendiendo que la información pues es un derecho, entendiendo que la información debe ser pública, entendiendo que lo que los periodistas hacemos, pues queremos que lo conozca el mayor número de personas posibles. Entonces, esta fórmula dice, vamos a cobrar a personas que estén convencidas de que tienen que pagar para que nosotros existamos, y a cambio de eso les damos algunas cosas de privilegio respecto a los otros, sin negarle a los otros el derecho a saber lo que hacemos. Y entonces, por ejemplo, les dan un adelanto por la noche de lo que va a ser publicado en la mañana. Si yo pago, sabré desde antes lo que va a salir publicado, y si no pago, en la mañana me meto y lo conoceré. Les mandan en algún cierto tipo de papel, algunos especiales periodísticos, no sé con qué periodicidad, pero solo a los suscriptores algo de calidad periodística que le alimente su existencia con información producida por el propio medio. En fin, son cosas muy concretas, experiencias muy específicas y muy valiosas, en mi caso, desde luego me lo llevo, como digo, de tarea, que forman parte de lo que un congreso como este nos puede dar a periodistas que venimos a este lugar lejano para nosotros, más allá del Atlántico, y que agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias. Resulta curioso que una maestra del periodismo esté aprendiendo desde el primer minuto, ¿no?, del congreso, que sacando nuevas conclusiones. A los pequeños. También los pequeños tienen derecho a vivir. Sí, ¿No sí. tenemos sonido? Aquí no tenemos, digamos, aquí no tenemos. Bien. Está grabado todo el congreso, se está retransmitiendo en streaming, se puede ver en América Latina, se puede ver en cualquier parte del mundo, y además en un ratito estarán los vídeos para poder pinchar y poder volver a ver el vídeo. Buenísimo. Para que Por lo que me perdí, que estaba contando el estudiante. por lo que eso no, yo suelo dedicar el domingo a ver el congreso, porque no puedo verlo en directo, y entonces es una pena. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si queráis. Bueno, a mí me gustaría que resumiera lo que ha contado la introducción al Congreso en el que hablaba de un poco la situación de los medios de comunicación en México y en América Latina. Damos un poco el panorama del periodismo digital de México y América Latina. Un poco difícil de resumir. ¿Quieres que lo repita? Me siento No lo repito, pero volver a darnos un poco esa pincelada para que sepamos en qué momento estáis. Bueno, sí, me parece que es un buen espacio también esto para reflexionar sobre la América Latina, donde venimos, porque yo lo que compartí hace rato con el público que estaba en la inauguración y ahora con ustedes, es transmitir un poco mi reflexión sobre el momento que vive América Latina y México en particular, desde luego, en donde hay grandes claroscuros. América Latina ha vivido en los últimos años un despertar del periodismo en algunos medios de comunicación. Aquí mismo en Huesca están presentes, hay presencia de gente de primerísima línea, periodistas muy destacados, gente muy valiosa que han hecho en sus países grandes investigaciones que han sacudido cosas muy importantes, como las que se pueden conocer de Paraguay o Colombia. Hay gente aquí que han hecho grandes aportaciones periodísticas, y esa es la parte luminosa, desde luego, de una gran efervescencia en América Latina, de un crecimiento importante incluso de los estándares profesionales en América Latina, por un lado. Por otro lado, en el contraste, situaciones en donde esa libertad de expresión indispensable para una democracia no se puede ejercer a plenitud, entre otras cosas, hablando del caso mexicano en algunas zonas de la República, por la extrema violencia que ha imperado en México en los últimos años. Se ha desatado una espiral de dimensiones verdaderamente inauditas, insólitas, desde luego para nosotros, con cifras de guerra. No hay consenso sobre el número de muertos que se han registrado incluso oficialmente, pero sí hay consenso de que son decenas de miles. Decenas de miles, se dice fácil, en un país que tenía una circunstancia previa distinta. Algunos dirían que teníamos una pax mafiosa, y algunos dicen que se está buscando construir otra pax mafiosa para que los equilibrios de la delincuencia organizada y de las estructuras de poder se vuelvan a estabilizar, cosa que tampoco es gran noticia,
pero el tema es que en el ínterin ha habido de verdad una espiral muy grande de violencia. En ese contexto, hacer periodismo en algunos lugares de México se imaginarán lo que significa, en donde informar, decir, hacer una noticia, criticar o señalar al capo del sitio o al político coludido con el crimen organizado puede significar la muerte, y ese es el tema. Puede significar que alguien diga abiertamente, como ha sucedido, que es sacudidor, no voy a informar de esto. Ha habido incluso editoriales de medios en México, en los lugares específicos, no a nivel nacional, pero en algunos lugares específicos, en donde el medio dice, le informamos a nuestra audiencia, a nuestros lectores, que no informaremos del tema del crimen organizado porque llevamos 3 ataques a nuestra redacción, 4 personas desaparecidas o demás cuestiones. ¿Y quién puede enjuiciar a un medio que por sobrevivencia plantea una cosa de esa naturaleza, que desde luego es lo más brutal que puede decir un periodista a su lector o a su lectora o a su audiencia? No quiero decir que esta situación extrema sea la que prevalezca en toda la nación y que en México todo sea una circunstancia de esta índole, pero en los espacios y puntos donde sí ocurren estas cosas es más que suficiente para decirlo en voz alta y para decir que algo así hace inviable desde luego la vida democrática, hace inviable la coexistencia pacífica de las personas, se le sustrae, se le niega un derecho fundamental a la sociedad, que es el derecho a saber y a estar informado a plenitud de los temas que le importan. Entonces, no podría hablar demasiado del resto de América Latina, porque aquí tenemos a periodistas de primera línea que podrían compartir con ustedes sus experiencias. Lo que yo veo, y que aquí lo constato, es que América Latina también, es cierto, ha desarrollado periodismo de investigación muy importante y que hay gente de primera línea que desde luego puede competir, si se tratara de competencias, con los mejores estándares europeos o americanos en materia de periodismo. Hay en esta América Latina efervescente de los últimos años también procesos políticos muy intensos. Hoy tenemos grandes tensiones en América Latina, por ejemplo, con gobiernos tan de fuerte personalidad como los de Correa o como Maduro o como Cristina Fernández o como Evo Morales. Son gobiernos de gente con una personalidad impresionante, con un perfil político que América Latina ha definido en sus elecciones y en sus respectivos gobiernos en los últimos años, que por un lado ha generado una tensión muy particular entre medios de comunicación y gobiernos, ha generado situaciones muy polémicas y controvertidas, por ejemplo, con leyes que algunos consideran leyes mordaza, algunos otros consideran que el poder político pone un alto a los abusos o excesos de la prensa. En fin, se interpreta de mil maneras, pero es parte de una gran movilidad en América Latina que hoy estamos viviendo. Vimos, por ejemplo, hace mucho en Argentina una confrontación, pero de grandes ligas, entre Clarín y el gobierno de Cristina, por una legislación que desde luego reducía los grandes tamaños de un grupo dominante como Clarín. Lo hemos visto en otros lugares también, como la ley que Correa echó a andar en Ecuador. Hemos visto también algunas otras cuestiones en países como Bolivia. México apenas está rascando en esos territorios con una ley de telecomunicaciones que se aprobó el año pasado y que se está instrumentando en estas últimas semanas y días. Apenas el viernes pasado México recibió la noticia de su nuevo Instituto de Telecomunicaciones, que es un órgano ahora autónomo en el papel. Vamos a ver si es autónomo en la realidad, esperemos que sí. Un órgano regulador de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en un país donde el eje de la tarea de comunicación y periodismo está montado en un duopolio. México tiene uno de los peores modelos y sistemas de comunicación en el mundo. No hay, creo que, muchos ejemplos en donde tan pocas manos tengan tanto en materia de radiodifusión. La dominancia, bueno, la ley utilizó la palabra preponderante, es decir, los agentes preponderantes, léase duopólicos, léase monopólicos, léase dominantes, son desde luego un factor que ha impedido seriamente que el periodismo se desarrolle de mejores maneras. Un país tan grande
en términos numéricos de población y de extensión territorial, merece un modelo de comunicación muy distinto. Hoy por hoy el tema del duopolio televisivo y de la hiperconcentración pues es un factor que conspira constantemente contra las libertades plenas de los ciudadanos a recibir información independiente, a recibir información contrastada, a recibir lo que tiene derecho a recibir. Así que a grandes pinceladas medio recupero lo que dije hace rato y le agregué algunas cosillas. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más? Yo quería hacer una nota que nos hicieras un pequeño breve resumen de estos 15 años que ha supuesto para ti, qué es lo que has aprendido, qué es lo que no esperabas que pasara hoy, hace 10 años. Yo creo que la lección general del Congreso, es un libro de resumen, pero la lección general del Congreso, para mí por lo menos, es que he aprendido que no hay certezas y he aprendido que no va a haber certezas en un tiempo. Es decir, hasta ahora hemos recorrido los medios de comunicación, los periodistas, lo que conocíamos no sirve absolutamente para nada con respecto a lo que viene, a lo que estamos viviendo. Lo que aprendimos, ahí la academia tiene un papel difícil, ¿no? de reeducar y de educar a los nuevos, ¿no? A los nuevos periodistas, de reeducar a los más mayores, que no viejos, es mucho más complicado. Pero yo creo que ahí está el reto. Todo lo que aprendimos, es decir, decía en la conferencia inaugural, hasta ahora sabíamos que esto funcionaba, la publicidad, no sé qué, todo esto ya no vale, no está funcionando. A los medios digitales se les ha comido, a los medios tradicionales la comida se le ha comido el plato Google, se le han quitado el plato directamente. No hay 95% de la publicidad que se gestiona en el mundo digital va a parar a Google. Cuando vimos que crece la publicidad digital, no crece para los medios tradicionales, no crece para las empresas, crece para Google. Y los medios tradicionales han estado allí y han estado pues viendo como alguien les comía el plato mientras se dedicaban en España, incluso algunos medios, a regalar croissants con el periódico, ¿no? Entonces, esa es las campañas de marketing, etcétera, etcétera. Y he aprendido también una segunda cosa, que es de que no tenemos certezas, que es la primera, y que está todo por hacer, todo lo que casi todo lo que hemos aprendido no sirve para nada. También hemos aprendido que, bueno, pues que de alguna manera hay un camino, era la parte negativa, pero la parte positiva es que hay un camino abierto que es apasionante, porque está todo por hacer. Y entonces, bueno, yo creo que, como dice el libro este que damos, que van las bolsas, ¿no? Se titula Resaca, pues precisamente al final del libro ya que lo resume, y es que el futuro es apasionante, que no sabemos qué es lo que va a venir, pero que seguro que será mejor que lo que tenemos ahora, por lo menos ahora mismo y en España. No hablo en América Latina, la situación de periodistas es peor en cuanto a violencia, pero bueno, los trabajos son mejores, están mejor pagados ahora que en España, etc. Un poco el debate de ayer con Pino en Ibercaja. Bueno, pues están viviendo otra situación. Ellos venden publicidad, hay ingresos, están viviendo una situación que es completamente distinta a la nuestra. Ellos se puede bajar un 2% la publicidad, un 3%, quedarse igual que el año pasado, ya que ha caído un 50%, pero la diferencia es brutal. No sé si te he contestado, pero he dicho lo que ¿Hay alguna intervención hoy que para ti es inimaginable hace 15 años? De introducción del vídeo de Johnny Anderson, aparte de lo mal que hemos pasado para que llegara, porque bueno, pues las conexiones tampoco eran muy buenas, pero esto lo hemos hecho con un fotógrafo que tenía en New York, que quiero decir, para mí para mí todos los ponentes, los 40 ponentes, las 40 personas que intervienen son necesarias para el Congreso. Los primeros, en términos taurinos, los primeros espadas, y los jóvenes que van a presentar esta tarde sus nuevos proyectos, son todos importantes, lo digo de verdad, porque todo en un buen guiso
todo, tiene que haber buena carne, tiene que haber buena sal, tiene que haber pequeños y grandes.